Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. La política es una vocación de servicio público, no un medio de enriquecimiento fácil. La conjunción de políticos con empresarios derivó en miseria física y moral para los pueblos. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy miércoles 4 de marzo de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. La agencia Reuters transmitió una noticia que indicaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba preparando una acusación formal contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, por corrupción y lavado de dinero. Esta información fue desmentida categóricamente por el fiscal general adjunto de Estados Unidos. Pero Reuters ha mantenido la veracidad de su reporte, citando fuentes internas que aseguran que los cargos se han estado preparando como una forma de presión política. Puede ser la práctica aquella de la zanahoria y el garrote. ExxonMobil planea enviar un equipo técnico a Venezuela en unas pocas semanas después de resolver los arreglos logísticos y de seguridad. La petrolera estadounidense trabajará con el gobierno venezolano y si se establecen los términos de inversión adecuados, estaremos interesados en regresar, expresó el vicepresidente senior Jack Williams durante una conferencia de Morgan Stanley. Los activos anteriores de Exxon en el país fueron expropiados 2 veces y la compañía ha dicho que necesita protecciones de inversión duraderas antes de regresar. Agregó que Exxon ha mejorado su tecnología para trabajar con recursos de crudo pesado a lo largo de los años, desde que salió de Venezuela en 2007. Así que creo que podemos hacerlo aún mejor que antes en términos de la caja de herramientas tecnológicas que podemos aportar, recoge Reuters. En Brasil, la escalada bélica entre Irán, Estados Unidos e Israel ha golpeado con fuerza los mercados brasileños. El real brasileño ha sufrido una fuerte devaluación por primera vez en meses. El bloqueo del estrecho de Hormuz preocupa especialmente a Petrobras. Aunque Brasil es autosuficiente en crudo, el precio de los combustibles en las refinerías está ligado al mercado internacional, lo que amenaza con una nueva ola inflacionaria. Irán es uno de los principales compradores de productos agrícolas brasileños y un proveedor clave de urea. La Confederación de Agricultura y Pecuaria advirtió que el bloqueo comercial podría encarecer los costos de producción y afectar las exportaciones de soya y carne. Se prevé una caída en la oferta de productos importados desde la región como el pistacho y las pasas de uva debido a las prohibiciones de exportación emitidas por Teherán. Un informe muestra que las detenciones de policías militares en Sao Paulo por homicidio y corrupción han alcanzado su nivel más alto desde 2021. En una decisión histórica, un juez revocó la absolución de un hombre acusado de violar a una niña de 12 años, rechazando el argumento anterior de que el agresor había formado una familia con la víctima. En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones ha intensificado la organización de debates para candidatos al Senado y la Cámara de Diputados. Se busca que los electores conozcan las propuestas ante la fragmentación política actual tras la salida de Dina Boluarte en octubre de 2025. Los analistas advierten que el conflicto internacional está presionando el precio del barril de petróleo por encima de los $80, lo que encarecerá el transporte y los alimentos en el mercado interno peruano.
Como contraparte, al ser Perú un gran productor de minerales, el alza del precio del oro podría beneficiar las arcas fiscales actuando como un amortiguador económico parcial. En Cuba la crisis eléctrica ha alcanzado un punto crítico tras semanas de asedio al suministro de petróleo. La Unión Eléctrica informó que existe una afectación de 1.990 megavatios, lo que significa que más del 63% de la isla está sin servicio eléctrico simultáneamente en las horas pico. En gran parte de las provincias los cortes superan las 20 horas diarias y en La Habana los apagones ya alcanzan las 15 horas. Esto ha paralizado industrias, escuelas y servicios básicos como el bombeo de agua. El gobierno de Miguel Díaz-Canel culpa directamente a la administración Trump por el bloqueo de buques petroleros desde enero, mientras expertos señalan el abandono técnico de las termoeléctricas que operan bajo emergencia extrema. Este, señores, es el principal producto de exportación del socialismo, la miseria. Noticias de Washington, D.C. Ante las amenazas de Irán de bloquear el comercio mundial tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, el presidente Trump ha tomado una medida sin precedentes. Ha ordenado a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos proporcionar seguros contra riesgos políticos y garantías a los buques petroleros que transitan por el Golfo. Advirtió que la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Hormuz lo antes posible para garantizar el libre flujo de energía hacia el mundo. El presidente reiteró que la operación Furia Épica contra Irán está arrasando con las capacidades militares del país persa y que lo grande viene pronto, refiriéndose a una nueva oleada de ataques. El líder del Senado, Chuck Schumer, ha expresado cierta apertura para negociar, pero las perspectivas de un cierre de gobierno al final de esta semana siguen siendo altas debido a desacuerdos sobre fondos para seguridad nacional y políticas de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional está bajo la lupa del Congreso por el uso del manejo de fondos para la campaña de deportación masiva y de armas legales secretas, como llaman a las facultades de la era de la guerra, como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para acelerar deportaciones sin el debido proceso habitual. Los legisladores demócratas denuncian que estas tácticas permiten arrestos sin órdenes judiciales y el uso de agentes enmascarados en operativos urbanos como se vio en Minneapolis. El Congreso exige una prohibición explícita del uso de máscaras por parte de los agentes, así como la obligatoriedad de cámaras corporales, condiciones que el Ejecutivo rechaza alegando la seguridad de los oficiales. La secretaria de Seguridad Nacional testificó ante el Senado defendiendo que no hay cuotas de arrestos y que el uso de facultades especiales es vital para investigar posibles células durmientes iraníes en suelo estadounidense. Tras la negativa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de permitir el uso de las bases de Rota y Morón para el reabastecimiento de naves estadounidenses, el presidente Trump respondió con la ruptura de todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. No necesitamos nada de España. España vende a Estados Unidos unos 30.000 millones de dólares al año, pero le compra 17.000. Los empresarios españoles irán a la quiebra. Noticias de Maryland. La delegación del Congreso de Maryland ha solicitado hoy a la Secretaría de Comercio que declare un desastre pesquero para la industria de la ostra. Las cosechas han caído un 44% debido a un invierno inusualmente gélido y vertidos recientes en el río Potomac. Defensores y legisladores están presionando para restaurar 20 millones de dólares en el presupuesto destinado a contratar a 140 trabajadores de salud mental en las escuelas públicas del estado. El Departamento de Medio Ambiente de Maryland lanzó una nueva guía de participación comunitaria para asegurar que las comunidades que viven cerca de instalaciones industriales tengan voz en los permisos ambientales. La empresa Reprocel
anunció desde sus instalaciones en Maryland el lanzamiento de un nuevo sistema de fabricación de células madres aprobado por la FDA, lo que consolida al Estado como un centro líder en biotecnología clínica. Noticias de Virginia. El Departamento de Seguridad Nacional ha criticado duramente a la gobernadora Spanberger por negarse a acatar una orden de detención de ICE para Abdul Jalot, acusado de un asesinato en el condado de Fairfax. La administración de Spanberger sostiene que el DHS debe presentar una orden judicial firmada por un juez local para retener a individuos, marcando un giro de 180 grados respecto a la política de colaboración con ICE que mantenía el exgobernador Glenn Youngkin. El Senado de Virginia aprobó ayer y la gobernadora confirmó que lo firmaría hoy la ley HB 397, que obliga al Estado a reincorporarse a la iniciativa regional de gases de efecto invernadero. Esto revierte la salida del Estado que Youngkin ejecutó en 2023. Las autoridades sanitarias han levantado hoy la advertencia recreativa para el río Potomac, tras semanas de vigilancia por un colapso de tubería en enero que vertió millones de galones de aguas residuales. Los niveles de bacterias finalmente son seguros. Debido al conflicto en Medio Oriente, las terminales de gas en Virginia están en alerta máxima ante posibles ciberataques, mientras los precios de la calefacción doméstica muestran los primeros signos de aumento. Noticias federales. El FBI elevó su vigilancia a nivel nacional a través de sus divisiones de contraterrorismo. Las agencias prestan atención especial a espacios públicos, centros de transporte y eventos masivos, además de rastrear señales de actividad coordinada en redes sociales. El experto en seguridad Jim Orte advirtió que las amenazas iraníes no son nuevas. En 2025 hubo un complot iraní para asesinar al presidente Trump, lo que significa que ya deben tener operativos aquí. Los expertos en contraterrorismo están revisando archivos viejos, llamando a entrevistas e inspeccionando redes sociales. Todos debemos ser vigilantes para seguir con nuestra vida. En Nueva York, una avioneta Cessna 172 se estrelló anoche en las aguas heladas del río Hudson, cerca de Newburgh. El motor falló tras una hora de vuelo. El instructor y el estudiante realizaron un aterrizaje de emergencia sobre el hielo y nadaron hasta la orilla. La gobernadora calificó el evento como un segundo milagro en el Hudson, agradeciendo la rápida respuesta de los equipos de emergencia en medio de condiciones extremas. La primera dama presidió ayer una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Manhattan, un rol jamás ocupado por una primera dama de Estados Unidos ni de otro país en la historia del organismo. La gobernadora Hochul y el asambleísta Mandani anunciaron hoy una expansión masiva de plazas de cuidado infantil y un fondo de 3.2 millones para reparaciones y reembolsos en el sector. Se ha abierto una nueva lotería de viviendas asequibles en Manhattan con alquileres desde los $1,000, una medida desesperada ante la crisis del coste de vida. Anoche los neoyorquinos pudieron ver el eclipse total de luna de sangre, antes de que la nubosidad cubriera el cielo de Hudson Yards esta mañana. En California persisten las críticas del gobernador hacia el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el Ejecutivo Federal en ciudades como Los Ángeles para operativos migratorios, calificándolo de abuso de poder y violación a la soberanía estatal. Los residentes de Miami y Orlando disfrutaron de una luna teñida de rojo intenso justo antes del amanecer, un fenómeno que no se repetirá con esta claridad hasta dentro de 2 años. Miami ha sido calificada hoy como la ciudad de Estados Unidos con el mayor incremento en ventas de propiedades de lujo en lo que va de 2026. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre,
si apruebas las condiciones. Contacto jlcmideya@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. En un movimiento calificado como un intento de descabezamiento político, la Fuerza Aérea de Israel ha bombardeado el centro de reuniones de la Asamblea de Expertos en la ciudad santa de Qom, donde se habían refugiado los 88 clérigos para deliberar en secreto. Según fuentes de defensa, el ataque ocurrió mientras se realizaba el conteo de votos para el nuevo líder, pero fuentes oficiales iraníes sugieren que la mayoría de los clérigos están a salvo porque la reunión aún no había comenzado formalmente en el salón principal. Ante la imposibilidad de que la Asamblea de Expertos funcione, se ha formado un consejo de liderazgo interino. El gobierno israelí justificó el ataque afirmando que buscan evitar la consolidación de un nuevo régimen radical y que el objetivo eran los centros de mando políticos religiosos que dirigen la Guardia Revolucionaria. Estados Unidos cerró sus embajadas en Arabia Saudita y Kuwait tras ataques con drones, mientras Irán toma represalias en todo Oriente Medio. Estados Unidos también instó a los estadounidenses en la región a salir ahora y ordenó al personal no esencial en 6 estados del Golfo que abandonaran la región. El ejército israelí afirmó que sus fuerzas ahora están operando por tierra en el vecino Líbano, donde avanzarán y tomarán más territorio, intensificando su campaña contra el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Israel también lanzó nuevos ataques aéreos contra Beirut y Teherán. El presidente Trump afirmó que el conflicto podría durar semanas y que la guerra podría librarse por siempre, con las reservas de municiones de Estados Unidos, después de que el secretario de Defensa prometiera que el conflicto no sería interminable. Las operaciones estadounidenses se desarrollarán en fases, comenzando en los límites del país y avanzando hacia el interior, según dijo una fuente familiarizada con la ofensiva. El general Ibrahim Jabari de la Guardia Revolucionaria de Irán declaró que si Estados Unidos e Israel no detienen la operación Furia Épica, Irán atacará todos los centros económicos de la región. Los futuros bursátiles se han desplomado y los precios de la energía se han disparado. Algunos vuelos se han reanudado en Oriente Medio, pero miles de viajeros siguen varados tras días de cancelaciones y cierres del espacio aéreo. El presidente de Francia ordenó desplegar el portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo y propuso una coalición internacional para asegurar el estrecho de Hormuz, el canal de Suez y el Mar Rojo por las amenazas iraníes. Además afirmó que no dudaría en usar el arma nuclear para proteger los intereses vitales de su país. El canciller de Alemania declara estar en sintonía con el presidente Trump para deshacerse del terrible régimen de Irán. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Saludos, qué placer estar nuevamente con todas y todos ustedes aquí en Washington TV, la televisión del futuro ahora y su espacio deportivo en la Jugada News. Ustedes terminan de escuchar las noticias en habla hispana de nuestro compañero Rafael Marrón y nosotros como todos los días entramos con este breve resumen de la actividad deportiva aquí en Washington TV. Bueno, resulta ser que ya comienzan muy pocos, por cierto, los partidos preparativos para el campeonato lo que se llama el Clásico Mundial de Béisbol. Y en el día de ayer se enfrentaron los Astros de Houston contra la selección de Venezuela. Bueno, el venezolano Carlos Eduardo Pérez conectó un jonrón de 2 carreras contra el también criollo Amílcar Chirino.
pero perdió Venezuela, claro, porque uno estaba jugando para los Astros de Houston, en el caso de Carlos Eduardo Pérez, y el otro lanzador de relevo de la selección de Venezuela. Así que ganaron los Astros de Houston con marcador de 3 carreras por 1, dándole así la victoria al cuadro sideral en un partido amistoso que se llevó a cabo en el Palm Beach de Florida, que es el centro de entrenamiento del equipo del sideral. Así que de esta manera ya comienzan gran parte de los partidos de exhibición, que para este mismo viernes estará comenzando para Venezuela el Clásico Mundial frente a los Países Bajos. En otro resultado de estos encuentros amistosos, los Piratas de Pittsburgh vencieron a Colombia 7 carreras por 1, Toronto 10-7 sobre Canadá, los Mets de Nueva York se pusieron a Nicaragua con score de 6-3, los Atléticos de Oakland hicieron lo propio 14-4 sobre Brasil, Kansas City blanqueó a Cuba 4-0, México venció, la selección azteca venció 6-3 a los Diamondbacks de Arizona. Puerto Rico dio cuenta también de los Medias Rojas de Boston con un marcador de 5-3, y la que tuvo sí una muy buena actuación fueron la representación dominicana con mucho bateo, superando a los Tigres de Detroit con score de 12 carreras por 4. Por cierto, también hablando de la temporada fría del béisbol venezolano, los Navegantes del Magallanes, que no son como que muy comunes en hacer multiacuerdos, llegaron a una negociación de 2 temporadas más una adicional con el puertorriqueño Yadier Molina. Así que la nave tiene un almirante para rato. Yadier Molina, que fue el primer boricua que ganó el premio Alfonso Chico Carrasquera al manager del año, y también quedó campeón de la LVP. Bueno, va a permanecer al frente del buque por 2 temporadas más, tiene opción a una tercera, y esto, bueno, de una u otra manera es como el premio luego de haber logrado el título de la pasada campaña. En la Copa del Rey no hubo remontada en el Camp Nou, donde el Atlético de Madrid, pese a perder ante el Barcelona por 3-0, vuelve a las semifinales de este torneo, que va a disputar a la final gracias a su victoria cosechada de 4-0 en la ida en el Metropolitano. Max Bernal 29-72, Rafinha al 45, mantuvieron hasta el final la esperanza de una remontada, y culé que finalmente no se consumó. El Atlético se va a enfrentar al ganador de la serie entre Real Sociedad y el Atlético de Bilbao, quienes dirimen el otro finalista de la Copa del Rey. En la Libertadores tercera fase, Barcelona empató a 1 con el cuadro de Botafogo, serias posibilidades de avanzar a la fase de grupo para el equipo de César Varillas, y para colmo el director técnico venezolano fue expulsado, así que no podrá estar ni en el banquillo ni tampoco en la línea para el partido de vuelta. En el día de hoy, Carabobo va a recibir la visita en Valencia al cuadro peruano del Sporting Cristal, mientras que Chile, con su O'Higgins, estará enfrentando al cuadro del Tolima. En la Sudamericana, en Bolivia, avanzó el cuadro de Independientes por penales. Por Uruguay, Montevideo City venció al Defensor Sporting. En Chile, el Audax Italianos en penal venció a Cobresal. El Alianza Atlético eliminó el Deportivo Garcilaso en Perú, y la Academia de Puerto Cabello, al empatar sin goles con el Monagas, avanzó en penales para clasificarse a la siguiente instancia. Hoy se miden por Bolivia Blooming contra Bulo Bulo, Caracas Metropolitanos por Venezuela, por Colombia Atlético Nacional Millonarios, por Paraguay Sportivo Trinidense y Olimpia, por Chile la U de Chile contra Palestino y Sierra Deportivo Cuenca y Libertad por el Ecuador. Hoy fue presentado Eduardo Coudet como nuevo director técnico del River Plate de la Argentina, acompañado por el presidente Stefano Di Carlo y por el secretario deportivo Enzo Francescoli. El Chacho dio sus primeras impresiones como sucesor de Marcelo Gallardo a frente del equipo millonario. Muy contento de que se haya dado esta situación, empezar a trabajar. Estoy sin dormir desde ayer, pero esto no va a mejorar mi cara durmiendo y todo. Queda trabajo porque tenemos que entrenar a esta tarde y estoy con mucha ilusión, dijo Coudet en su alocución a los medios de comunicación argentina. El inglés Lando Norris en Fórmula 1 va a defender el título mundial de esta categoría, marcado por un nuevo reglamento técnico que arranca este fin de semana en Australia y que después de 24 grandes premios va a concluir el 6 de diciembre en Abu Dhabi. En tenis, ya una nota como de color,
La tenista número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, anunció su compromiso con el empresario brasileño Giorgio Frangilis. Sabalenka publicó su video de la propuesta en Instagram acompañado de sus palabras "tú y yo para siempre" y un emoji de anillo y corazón. Lo dice rápidamente, generó felicitaciones de otros tenistas como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Amanda Asinimova, posiblemente la rival de Sabalenka en los cuartos de final en el próximo torneo de Indian Wells en el desierto sur de California. Bueno, ustedes van a continuar con la chica del tiempo aquí en Washington TV y nosotros simplemente le decimos hasta mañana. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.